el hombre que persiguió a la iglesia de Cristo y ahora es apóstol. El camino que cambió la historia, la de Saulo o Pablo. La historia de la iglesia no comenzó con hombres perfectos. Comenzó con un perseguidor que persiguió a la iglesia católica y su conversión cambió el mundo. En el siglo I, dentro del vasto imperio romano, existía un hombre formado, culto, profundamente religioso. Su nombre era Pablo de Tarso, judío fariseo, educado en Jerusalén bajo Gamaliel y ciudadano romano. Pero tenía una convicción clara: el cristianismo debía ser destruido. Pablo no era indiferente, era un enemigo activo. Aprobó la muerte de Esteban y persiguió a los seguidores de Cristo con celo, hasta que ocurrió algo imposible de ignorar. En el camino a Damasco, una luz lo derribó y una voz lo confrontó. ¿Por qué me persigues? No fue una idea, no fue una emoción, fue un encuentro. Ese momento no solo cambió su vida, cambió la historia. El perseguidor se convirtió en predicador. Después del bautismo y un tiempo de silencio y profundidad, comenzó a anunciar algo que antes combatía: Jesús es el Señor. Pero no fue fácil. Fue rechazado, perseguido, y muchas veces tuvo que huir para salvar la vida. Pablo entendió algo que otros aún no veían. El mensaje no era solo para judíos, era para el mundo entero. Desde ciudades como Antioquía, recorrió el imperio, Asia Menor, Macedonia, Grecia, fundando comunidades, no solo predicando, sino construyendo iglesia. Entraba primero en las sinagogas, pero cuando era rechazado, se dirigía a los paganos, y allí la fe comenzaba a crecer. Pero su misión no estuvo libre de tensiones. Algunos querían imponer la ley judía a los nuevos cristianos. Pablo se opuso firmemente. La salvación no viene por la ley, sino por Cristo. Este conflicto llevó al primer gran momento de discernimiento de la iglesia. Su camino terminó en Roma, prisionero, pero no derrotado. Desde allí siguió predicando, hasta dar la vida bajo la persecución de Nerón. La historia de Pablo no es solo historia, es un espejo. Porque hoy también hay personas que conocen de Dios, pero lo rechazan la iglesia de Cristo. Tienen fe, pero no se convierten. Escuchan, pero no cambian. La pregunta no es quién fue Pablo. La pregunta es, ¿qué harías tú si Cristo se cruzara en tu camino? ¿Seguirías en contra de Cristo y su iglesia? ¿Descubrí una verdad sobre el apóstol Pablo? Voy a hacerte una pregunta que pocos se hacen. ¿De verdad fue Pablo de Tarso el único que llevó el evangelio a los paganos? Porque la historia dice algo mucho más interesante. Cuando se habla de la expansión del cristianismo, todo parece girar alrededor de Pablo. Sus viajes, sus cartas, su misión. Pero eso puede llevar a una idea equivocada, que él fue el único. Y ahí es donde la historia nos obliga a detenernos. El mismo Pablo deja claro algo clave. No quería construir sobre lo que otros ya habían hecho. Eso significa una cosa: ya había misioneros antes que él. Los textos lo confirman. Bernabé predicó en Chipre. Ya existían comunidades en Roma antes de que Pablo llegara. Cristianos dispersos en regiones como Ponto, Galacia, Capadocia y Asia. Incluso cartas como la de Pedro muestran una iglesia extendida más allá del trabajo paulino. Pero aquí viene lo más honesto desde la historia. No sabemos todos los detalles. Hay silencios, hay lagunas. No conocemos los nombres de muchos, ni cómo comenzaron muchas comunidades. Y eso no es una debilidad, es una señal. La iglesia no creció solo por grandes figuras visibles. Creció también por hombres y mujeres, que la historia no registró. Y aquí es donde la historia toca nuestro tiempo. Hoy muchos piensan que solo cuentan los que tienen seguidores, los que tienen plataformas, los que son visibles. Pero la iglesia primitiva muestra lo contrario. La fe avanzó también gracias a los desconocidos. Quizás el problema no es que no seamos Pablo, sino que no queremos ser nadie en lo oculto. Porque Dios no necesita fama, necesita fidelidad. Síguenos para continuar esta historia.